En el árido oeste de la provincia de Alcorza, una madre soltera con pocos recursos hereda una finca azotada por el viento y carcomida por el tiempo, una propiedad que los poderosos tachan de inútil, hasta que una puerta, al abrirse con un chirrido, revela verdades enterradas y consecuencias de un valor incalculable. Si te conmueven las historias donde la dignidad brota del polvo, quédate con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El ventilador de techo en la notaría del condado de Alcorza giraba con la lentitud de un metrónomo perezoso, removiendo un aire tibio que olía vagamente a tinta de impresora y a cuero viejo. Elena Morales, con una blusa de segunda mano y las palmas de las manos húmedas, observaba las motas de polvo que danzaban en los rayos de luz que entraban por la ventana. Afuera, los neumáticos de los coches siseaban sobre el asfalto de la calle mayor. Adentro, un reloj de pared de latón marcaba con un clic que ya pasaban de las 4. Su hija de 10 años, Sofía, balanceaba una zapatilla rozada, aferrada a una mochila descolorida por el sol, cuya cremallera tenía un tirador roto, una pequeña estrella de plata. Al otro lado de la mesa, Gerardo Montero se recostaba como si la silla fuera suya, con las botas lustradas como un espejo y unos gemelos con el hierro de su ganadería. Era dueño de naves de almacenaje, concesionarios de coches y, si le hacías caso, del futuro. ¿Una vieja finca en Valle Seco?, dijo arrastrando las palabras, con una sonrisa que no transmitía calidez. Señora Morales, eso vale más como recuerdo que como terreno. Le quitaré el dolor de cabeza de encima antes de que los impuestos se la coman viva. Deslizó un cheque raquítico sobre la madera, afilado como una cuchilla de papel. Elena percibió su colonia, un olor cítrico y penetrante sobre un fondo frío. Sus dedos rozaron el sobre quebradizo del abogado, la escritura de un tío abuelo al que apenas conoció, una casa de campo con la pintura blanca desconchada, un molino de viento inclinado y una tierra adormecida por la sequía. El funcionario grapó unos papeles, tosió y evitó mirarla a los ojos. «Mamá, ¿podemos ir a verla?», susurró Sofía, con una voz tan suave como el murmullo de los papeles. Elena levantó el cheque, sintiendo su falta de peso. En la risa de Montero, escuchó otras habitaciones, otros años. Jefes que le pagaban tarde por limpiar en el turno de noche, clientes que dejaban platos grasientos y palabras aún más sucias. «Esta oferta parece baja, señor Montero. La propiedad tiene 12 hectáreas. 12 hectáreas de polvo y deudas, señora Morales». Se ajustó un gemelo. Ese lugar no ha visto una gota de lluvia en 3 años. El pozo debe de estar más seco que la mojama. La vida de Elena había sido como un hilo vasto, siempre enganchándose, rompiéndose y volviendo a anudarse. Creció en las afueras, por Conra, la avenida de los labradores, en un dúplex de paredes finas que dejaban pasar las discusiones, los cantos de la iglesia y el sonido de los grillos en verano. El olor a aceite frito la seguía desde la cafetería donde doblaba turnos, con el pelo recogido y las muñecas doloridas de tanto levantar bandejas de platos. Cuando Sofía nació, la habitación del hospital zumbaba con el olor a desinfectante y la luz fluorescente. El padre se marchó entre el pitido de las máquinas y el clarear del alba. En el estante más alto de su diminuta cocina, había una bola de nieve agrietada comprada en un mercadillo. Dentro, una casa de campo con el tejado plateado por el tiempo. Si la agitabas, los copos se pegaban al cristal, reacios a caer. «Algún día», decía Elena, golpeando la base. «Algún día». Se convirtió en su ritual antes de dormir, antes de los exámenes de ortografía, antes de que venciera el alquiler. Sofía le tiró de la manga. «Mamá, por favor, ¿podemos ir a verla?». Montero consultó su reloj, cuya esfera reflejó la luz. «Tengo otra cita, piénselo, pero no se demore. La subasta por impago de impuestos es en 30 días». Elena dejó el cheque sobre la mesa,
sintiendo cómo la habitación se llenaba de un silencio tan denso que casi podía magullar. La indignación creció en su interior como el calor que emana del asfalto. «Me gustaría ver la propiedad primero, señor Montero. Perteneció a mi familia. Como quiera, pero no diga que no se lo advertí». Deslizó una tarjeta de visita junto al cheque. «Llámeme cuando vuelva a la realidad». 2 días después, Elena y Sofía estaban de pie frente a la casa de campo, con el sol de la tarde golpeándoles en los hombros. La pintura blanca se curvaba y se despegaba de la madera como piel vieja, y los escalones del porche estaban hundidos en el centro. A lo lejos, un molino de viento chirriaba y sus aspas metálicas atrapaban la luz. «Se parece a nuestra bola de nieve», dijo Sofía, con la voz llena de asombro. Elena sintió un nudo en la garganta. «Sí que se parece, ¿verdad?». La llave giró con dificultad en la cerradura. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y recuerdos. La luz del sol se colaba por las ventanas sucias, iluminando las motas que flotaban. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. «Huele a viejo», dijo Sofía, arrugando la nariz. «Huele a historia», corrigió Elena, pasando los dedos por una encimera de madera desgastada por años de uso. Pasaron la tarde explorando, abriendo armarios que chirriaban, asomándose a habitaciones vacías, descubriendo un columpio oxidado detrás de la casa. Sofía encontró una colección de plumas de pájaro en el alféizar de una ventana y las guardó con cuidado en su mochila. Esa tarde, mientras se preparaban para irse, Elena se quedó en el porche, observando cómo el sol se hundía en el horizonte. La tierra se extendía ante ella, dorada, bajo la luz del atardecer. A pesar de la sequía, a pesar de las advertencias de Montero, algo se removió en su interior, un sentimiento que no se había permitido en años. Esperanza. «¿Qué piensas, Sofía? ¿Dejamos que el señor Montero la compre?». Sofía levantó la vista, con ojos serios. «No, mamá, es nuestra. Se siente como si fuera nuestra». De vuelta en su casa prefabricada esa noche, Elena extendió los papeles de la escritura sobre la pequeña mesa de la cocina. La notificación de impuestos sobre la propiedad le revolvió el estómago. Era más de lo que podía permitirse con su sueldo de la cafetería. El cheque de Montero estaba al lado, una tentación envuelta en sentido práctico. A la mañana siguiente, encontraron un aviso pegado en la puerta. «Desahucio», en un rojo intenso, con la tinta corrida donde el rocío la había tocado. La administración del parque los quería fuera por cuotas atrasadas. El funcionario del condado había insinuado que había impuestos pendientes en la finca. Elena, con los dedos temblando ligeramente, llamó al número de la tarjeta de Montero. «Señor Montero, soy Elena Morales. Le llamo por la finca». «Sabía que tendría noticias suyas, señora Morales». «¿Lista para ser sensata?». Elena cerró los ojos, imaginando la casa de campo, el molino de viento, a Sofía recogiendo plumas. Pensó en su bola de nieve, en los años que había pasado diciendo «algún día». «En realidad», dijo, con la voz cada vez más firme, «he decidido quedármela. Nos mudamos la semana que viene». Un silencio se extendió por la línea, seguido de la risa de Montero, fría como la lluvia de invierno. «Vaya, vaya. Esa es una decisión de la que podría arrepentirse. Ese lugar se comerá los ahorros que tenga. Quizás, pero es nuestro derecho intentarlo». Después de colgar, Elena se quedó mirando el aviso de desahucio y luego la escritura de la finca. Tendría que encontrar más trabajo, quizás limpiar casas los fines de semana. El camino que tenía por delante parecía imposible, empinado, sinuoso y lleno de espinas. Pero por primera vez en años, era un camino que ella misma había elegido. La primera noche en la finca, el aire sabía a cedro seco y a polvo antiguo. Los grillos chirriaban bajo el porche y el tejado de chapa crujía al liberar el calor del día. Elena barrió los excrementos de ratón de los rincones de la cocina.
Las cerdas del cepillo arañaban un linóleo que se curvaba como la corteza de un árbol. El fregadero tosió óxido. La nevera exhaló un estertor cansado. Una polilla se lanzaba contra la bombilla desnuda con golpes suaves y trágicos. Sofía dormía acurrucada en un saco de dormir en lo que sería su habitación, con la respiración suave y acompasada. Elena se sentó a la mesa de la cocina, donde una única lámpara proyectaba una luz amarilla sobre un montón de papeles dispersos. Facturas, notificaciones y la escritura, con su lenguaje formal que apenas lograba comprender. El administrador del parque de casas prefabricadas les había dado 2 semanas para desalojar. La oficina de impuestos del condado quería el pago de la finca. Su sueldo de la cafetería no alcanzaría para ambas cosas. Se frotó los ojos, sintiendo arenilla bajo los párpados. A través de la ventana, la silueta del molino de viento giraba perezosamente contra unas estrellas tan brillantes que parecían zumbar. Esta tierra, esta carga, era su herencia, pero la herencia no pagaba facturas ni alimentaba a los niños. Un camión pasó retumbando por la carretera lejana, y sus faros iluminaron brevemente el patio antes de que la oscuridad lo engullera de nuevo. Elena pensó en el cheque de Montero, que todavía estaba en su bolso. Una llamada telefónica lo solucionaría todo, y los dejaría sin nada. «Dios mío», susurró a la cocina vacía. «Si hay algo que no he visto, muéstramelo». La mañana llegó con el canto de los pájaros y una luz dorada que reveló más desperfectos. Una mancha que se extendía por el techo, los marcos de las ventanas podridos en las esquinas, una madriguera de ratón detrás de la cocina. Elena preparó el desayuno en un hornillo de camping. Avena instantánea que se pegaba a la olla y café soluble que sabía a productos químicos y a esperanza. Sofía apareció en el umbral de la puerta, con el pelo alborotado y los ojos brillantes de aventura. «¿Puedo explorar hoy, mamá?» Elena asintió, sirviendo café en una taza desconchada. «Ten cuidado, este lugar es muy viejo». Mientras Sofía investigaba el granero y contaba los postes de la cerca, Elena fregó el baño, con el olor a lejía quemándole las fosas nasales. La pastora Raquel había prometido traer productos de limpieza después de la misa. El señor Álvarez dijo que echaría un vistazo a la bomba del pozo en su día libre. Pequeños gestos de amabilidad, migas de pan en un camino que parecía no llevar a ninguna parte. A media tarde, el calor caía a plomo como una manta de lana. Elena detuvo su trabajo para beber agua tibia de una botella de plástico, viendo cómo el sudor goteaba sobre las tablas del suelo. Fue entonces cuando la oyó, la voz de Sofía, aguda por la emoción. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven rápido!». Elena encontró a su hija en el salón, de pie sobre una tabla del suelo cerca de la chimenea. Sofía saltó, y la tabla emitió un crujido hueco, diferente al de las demás, más agudo y resonante. «Escucha», dijo Sofía, saltando de nuevo. El sonido viajó bajo el suelo como un pequeño secreto que corretea. Elena se arrodilló, recorriendo las astillas con la punta de los dedos. El olor a pino viejo ascendió hasta ella. Presionó un extremo de la tabla y el otro se levantó ligeramente. «Tráeme un cuchillo de la cocina», dijo. Trabajaron juntas, introduciendo el cuchillo de la mantequilla en la pienetita, grieta y haciendo palanca con suavidad. La tabla se resistió, pero luego cedió con un gemido. Debajo se abrió una cavidad oscura, de la que subió un aire fresco como un suspiro. Sofía metió la mano sin dudar, y su pequeña mano desapareció hasta la muñeca. «¡Aquí hay algo!». Sacó una caja de galletas de hojalata, de un color azul cielo bajo la mugre, con la pintura agrietada como el lecho de un río seco. A Elena le temblaban las manos al levantar la tapa. Dentro había un sobre grueso, lleno de papeles con los bordes amarillentos y un leve perfume a cedro y tinta vieja. Encima había una fotografía desvaída. Su tío abuelo Ricardo junto a una mujer joven de la que Elena solo había oído hablar en susurros familiares. Ambos, vestidos de domingo,
posaban frente al mismo molino de viento, bajo un cielo de un azul intenso. Debajo había documentos con sellos y firmas, con el papel suave como la tela. ¿Qué es, mamá? Sofía se asomó por encima de su hombro. Elena extendió los papeles en el suelo, donde caía la luz de la ventana. Un membrete decía: Energías del Valle Árido, con fecha de hacía muchos años. Las palabras saltaban de la página. Escritura de derechos mineros. Finca Benítez. Regalías en depósito por irregularidad en el título. Creo que... Elena tragó saliva intentando comprender. Creo que trata sobre petróleo o gas bajo la finca. Sofía pasó el dedo por otro papel. Mira, mamá, mi nombre está aquí. Elena entrecerró los ojos para leer el documento. Sofía Morales, menor de edad, escrito a máquina como beneficiaria supeditada a la tutela de Elena, según un anexo notarial firmado por Ricardo. Un libro de contabilidad enumeraba depósitos e intereses, con números que marchaban como soldados. 120 millones. Los ceros la marearon. No puede ser, susurró. Pasaron la noche revisando los documentos, extendiéndolos sobre la mesa de la cocina mientras caía la noche. Había mapas que mostraban vetas de tierra bajo sus pies, un panal de pozos que se ramificaba por debajo como un sistema de raíces secreto. Cartas de abogados, notificaciones de la compañía energética, todas dirigidas a Ricardo Benítez, todas devueltas sin abrir. Cuando Sofía finalmente se durmió, acurrucada alrededor de la caja de hojalata como si pudiera desaparecer, Elena se sentó en los escalones del porche. El aire de la noche era fresco contra su piel. El molino de viento chirriaba, las estrellas giraban en lo alto y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. No por el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaban, sino porque el universo había respondido cuando ella había preguntado. Un coche apareció en el horizonte, con los faros cortando la oscuridad. Elena se tensó al ver que reducía la velocidad y luego entraba en su camino de entrada. La silueta familiar del todoterreno de lujo de Montero le revolvió el estómago. Salió del coche, sus botas crujiendo sobre la grava. Su colonia lo precedía como una advertencia. «Buenas noches, señora Morales. Solo venía a ver cómo se estaba instalando». Elena se levantó, cruzándose de brazos. «Estamos bien, señor Montero. Es tarde para una visita social». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo es un gesto de buena vecindad. ¿Ha tenido la oportunidad de reconsiderar mi oferta?» «No», dijo Elena, la palabra limpia y simple en su lengua. «Nos quedamos». La mirada de Montero recorrió el porche hundido, la pintura desconchada. «La subasta por impago de impuestos es en 3 semanas. Un lugar como este, cayéndose a pedazos, puede que el condado ni siquiera recupere su dinero. Entonces supongo que ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». Él se acercó más, bajando la voz. «Mire, entiendo el orgullo, pero el orgullo no pone un techo sobre la cabeza de su hija». Elena pensó en los documentos que había dentro, en el nombre de Sofía, en un papel que prometía seguridad. «Gracias por su preocupación, señor Montero, pero nos las arreglaremos». Cuando se fue, con las luces traseras de su coche retrocediendo como ojos furiosos, Elena llamó al número que había encontrado en la lata. Sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Lina Chan, abogada». «Señorita Chan, mi nombre es Elena Morales. Encontré su tarjeta en unos documentos que pertenecían a mi tío abuelo, Ricardo Benítez». Silencio, luego el sonido de movimiento. «¿La herencia de Benítez? Llevamos años intentando localizar a los herederos. ¿Cómo me encontró?» Elena le explicó lo de la casa de campo, la tabla del suelo, la lata de documentos. «Hay algo sobre derechos mineros, regalías en depósito. No lo entiendo del todo». «Señora Morales», la voz de Lina se agudizó, llena de concentración. «Esos documentos podrían ser extremadamente valiosos. No los comparta con nadie. No firme nada. Puedo reunirme con usted mañana por la mañana». Después de colgar, Elena volvió al porche.
La noche se había hecho más profunda, con estrellas que quemaban agujeros en la oscuridad de terciopelo. El molino de viento giraba, firme y seguro, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Dentro, Sofía dormía tranquilamente, con una mano aún apoyada sobre la caja de hojalata. Elena apartó el pelo de la frente de su hija, sintiendo una oleada de feroz protección. Lo que viniera después lo afrontarían juntas. El amanecer trajo una nueva promesa. Elena volvió a preparar avena, esta vez con miel que le había traído la pastora Raquel. Sofía tarareaba mientras comía, balanceando las piernas. ¿Somos ricas ahora, mamá?, preguntó entre bocado y bocado. Elena sonrió, un gesto todavía desconocido en su rostro. Aún no lo sé, cariño, pero creo que las cosas podrían estar a punto de cambiar para nosotras. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre? Elena miró alrededor de la cocina. El papel pintado desconchado, los azulejos agrietados, la luz de la mañana convirtiendo las motas de polvo en oro. A pesar de todo, se sentía como un hogar. «Eso espero», dijo, y lo dijo de corazón. El salón de actos del juzgado del condado bullía de murmullos y olía a la cera de los bancos pulidos. La gente se abanicaba con folletos doblados, mientras la bandera nacional se agitaba bajo el débil aire acondicionado. Elena se sentó con la espalda recta en una silla que crujía cada vez que se movía. La chaqueta beige que le había prestado la pastora Raquel le quedaba rígida sobre los hombros. Sofía se removía a su lado, con sus zapatos de charol relucientes y el pelo recogido con un lazo que combinaba con su vestido. En la mesa delantera, Gerardo Montero esperaba con una calma ostentosa. Su traje oscuro absorbía la luz y una sonrisa burlona se dibujaba en la comisura de sus labios. Su voz, que siempre sonaba como una promesa de la que luego te arrepentirías, se oyó mientras hablaba con el funcionario. «Véndala barata, le ahorrará un disgusto». Lina Chan se deslizó en el asiento junto a Elena, con un maletín tan pulcro y preciso como sus modales. Durante las últimas 2 semanas se había convertido en una presencia habitual en la finca, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina, haciendo llamadas desde el porche, con su voz nítida y llena de autoridad. El olor de su perfume, un sutil jazmín, había comenzado a reemplazar el olor a humedad y abandono. «¿Lista?», susurró Lina, apretando la mano de Elena. Elena asintió, aunque el estómago se le revolvía como en un día de colada. Miró hacia el fondo de la sala, donde estaba de pie Miguel Ortega, sombrero en mano en señal de respeto. Era el gerente de tierras de energías del Valle Árido. Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa tranquilizadora. El funcionario declaró abierta la sesión, con una voz que resonó en los paneles de roble. Comenzó a leer la lista de propiedades programadas para la subasta por impago de impuestos. Cada dirección era una sentencia de desahucio. Cuando el nombre de Elena salió a relucir, su pulso se aceleró. La propiedad de Benítez, Camino Rural 414, 12 hectáreas con edificaciones, impuestos atrasados por un total de 12.487 euros. Montero se enderezó, echando mano a su chequera. Lina se levantó y el raspado de su silla sonó como un desafío. «Un momento», dijo, con voz firme como un himno. «Me gustaría dirigirme a la sala con respecto a esta propiedad». El funcionario frunció el ceño. «Esto es una subasta, señorita Chan, no una vista». «Aún así». La sonrisa de Lina era de un acero educado. «Creo que querrá escuchar esto antes de proceder». Se acercó al estrado, con sus tacones repiqueteando en el suelo pulido, y entregó una carpeta azul. Hubo un murmullo de papeles. Un proyector zumbó. En la pantalla florecieron mapas y firmas, sellos y cartas. La sala se silenció mientras el funcionario hojeaba los documentos y su expresión cambiaba de la molestia a la sorpresa. Miguel dio un paso adelante, carraspeando. «Si me permite, señor, estas regalías han estado en depósito a la espera de un título de propiedad claro.
dijo. Ese título claro ahora existe. Los fondos son pagaderos a la señora Elena Morales y a su hija menor. Las cejas del funcionario se arquearon. ¿Y los impuestos atrasados? Mi clienta está preparada para satisfacer esa obligación de inmediato, respondió Lina, pasando otro documento por encima del estrado. La sala se llenó de susurros, de esos que hacen a una persona más alta o más pequeña dependiendo de la verdad que tocan. La sonrisa burlona de Montero vaciló y luego se quebró. Dio un paso adelante e intentó sonreír, como si la forma de su boca fuera a obedecerle. Vaya, vaya, señora Morales, dijo, con la voz quebradiza. Quizás podamos discutir un acuerdo más mutuamente beneficioso. Llevo tiempo interesado en esa propiedad. Elena sostuvo su mirada, sin ira, simplemente arraigada. No, dijo, lo suficientemente bajo como para sonar cortante. Esta tierra alimentará a la gente antes de alimentar la codicia. La mano de Sofía se deslizó en la suya, cálida y segura como el amanecer. El funcionario carraspeó. A la luz de estos documentos, la propiedad de Benítez se retira de la subasta de hoy. Señora Morales, por favor, pase por la oficina de recaudación para liquidar el saldo pendiente. Lina recogió sus papeles con una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Lo haremos ahora mismo, gracias. Mientras se dirigían a la salida, la gente se apartaba, sus ojos siguiéndolas con un respeto recién descubierto. La pastora Raquel esperaba en el pasillo, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. El señor Álvarez estaba a su lado, retorciendo su gorra entre sus dedos callosos. ¿Es verdad?, susurró la pastora Raquel. ¿Lo de los derechos mineros? Elena asintió, todavía aturdida por la realidad de todo aquello. Al parecer, mi tío abuelo descubrió petróleo en la propiedad hace años, pero se negó a que perforaran. Han estado pagando regalías a una cuenta desde entonces, esperando a que el propietario legal las reclamara. «¿Y esa eres tú?», dijo el señor Álvarez, con asombro en su voz. «Yo y Sofía». Elena apretó la mano de su hija. Nos lo dejó a las dos. Afuera, el sol de la meseta caía como una bendición. El calor ondulaba sobre el asfalto. Las ventanillas de los coches lanzaban destellos cegadores. Elena se detuvo en la escalinata del juzgado, respirando un aire que sabía a diésel y a posibilidad. Montero salió del edificio, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro tenso por la frustración. Vio a Elena y dudó, luego cambió de rumbo para interceptarla. «Señora Morales». Su voz había perdido su deje. «Espero que no haya resentimientos. Los negocios son los negocios». Elena lo estudió. El reloj caro, las uñas cuidadas, los ojos que calculaban el valor en euros y céntimos. Una vez podría haberle temido. Ahora simplemente lo veía. Un hombre que lo tenía todo, excepto lo suficiente. «No hay resentimientos, señor Montero», dijo. «Usted me ayudó a entender el valor de lo que tengo». 3 meses después, la finca respiraba un aire diferente. La pintura fresca brillaba, blanca contra el cielo. El porche tenía tablones nuevos y lisos bajo los pies descalzos. El molino de viento giraba firme y seguro, extrayendo agua limpia de profundidades que la sequía no podía tocar. Elena estaba en la cocina, donde la luz de la mañana se derramaba sobre las encimeras nuevas. El olor a café y rollos de canela llenaba el aire. Era la receta de la pastora Raquel, ahora la tradición de los sábados de Elena. A través de la ventana, observaba a Sofía perseguir gallinas por un patio verde de vida nueva. La puerta se abrió y entró Miguel, quitándose el sombrero. «Buenos días, señora Morales. Solo pasaba para ver cómo va el riego del campo del este». Elena le sirvió café en una taza de cerámica azul. «Según lo previsto, el contratista dice que estaremos listos para plantar el mes que viene». «¿Y el centro comunitario?» «Empezamos las obras la semana que viene». Elena sonrió, una expresión ahora cómoda en su rostro. «El programa de actividades extraescolares
ya tiene 30 niños inscritos. Tras descubrir el alcance de su herencia, Elena había creado la Fundación Comunitaria Benítez Morales. Había saldado las deudas del parque de casas prefabricadas, financiado becas para los niños de la zona, contratado al señor Álvarez para dirigir un pequeño taller mecánico en la propiedad y comenzado a planificar una agricultura sostenible que daría empleo a las familias locales. Miguel asintió con aprobación. Su tío estaría orgulloso. Eso espero. Elena tocó la fotografía desvaída, ahora enmarcada en la pared. Ricardo y su joven esposa de pie, ante el molino de viento, con los rostros radiantes de promesa. La puerta mosquitera se cerró de un golpe, y Sofía entró corriendo, con las mejillas sonrosadas y oliendo a sol y a pienso para gallinas. «¡Mamá! La gallina Diana ha puesto 7 huevos hoy!» «Eso es maravilloso, cariño». Elena alisó el pelo alborotado de su hija. «Ve a lavarte, el desayuno está casi listo». Mientras Sofía subía las escaleras con estrépito, Miguel terminó su café. «Volveré la semana que viene. Por cierto, la junta directiva de la empresa está impresionada con sus planes. No mucha gente usaría esa cantidad de dinero para construir algo para los demás». Elena lo acompañó a la puerta. «El dinero es solo una herramienta, señor Ortega. Lo que importa es quién lo usa y cómo». Cuando se fue, ella volvió a la ventana de la cocina. La tierra se extendía ante ella, dorada por la luz de la mañana. No solo tierra y hierba, sino posibilidad. A lo lejos, las primeras piedras de los cimientos del centro comunitario captaban el sol. Sonó el teléfono. Era Lina, llamando con noticias sobre el fondo de becas. Elena escuchó, tomando notas, sintiendo el peso confortable del propósito instalándose en sus huesos. Al atardecer, ella y Sofía se sentaron en los escalones del porche. El cielo era tan ancho como el perdón. Los grillos afinaban sus violines. El aire se refrescaba, oliendo ligeramente a lluvia y a hierba recién cortada. Sofía se apoyó en su madre, con la caja de hojalata, vacía de miedos y llena de cartas de agradecimiento, sobre su regazo. «Mamá», preguntó, con los ojos reflejando la luz del porche, «¿somos ricas ahora?» Elena sonrió, sintiendo el peso tranquilo del día asentándose en sus huesos. «Somos ricas en lo que de verdad importa», dijo, «y usaremos el resto para asegurarnos de que otros tengan suficiente». Besó la sien de Sofía, la piel cálida y real. En el campo, el molino de viento giraba, firme y seguro. Un camión se acercó por el camino de entrada, con los faros cortando el crepúsculo. Elena reconoció el vehículo de Montero, pero no sintió aprensión. Se detuvo frente al porche y bajó la ventanilla. «Buenas noches, señora Morales». Su tono era diferente ahora, respetuoso, quizás incluso arrepentido. «He oído que está contratando a contratistas locales para ese centro comunitario». «Así es». Elena permaneció sentada, con Sofía cálida a su lado. «Mi sobrino tiene una empresa de fontanería. Trabajan bien, precios justos. Pensé en mencionárselo». Elena asintió lentamente. «Dígale que traiga sus credenciales mañana. Les echaremos un vistazo». Montero dudó, luego asintió. «Se lo agradezco. El lugar tiene muy buen aspecto». Cuando se marchó, Sofía levantó la vista. «¿Ya no estás enfadada con él?» Elena observó cómo el polvo se asentaba a su paso. «Estar enfadada consume demasiada energía, cariño. Es mejor usarla para construir algo bueno». La noche cayó suave y fresca. Las estrellas aparecieron una a una, como alfileres en una seda que se oscurecía. Dentro, la casa se asentó con crujidos de satisfacción. Mañana traería más trabajo, más planes, más oportunidades de hacer las cosas bien. Pero esa noche, en ese porche, con su hija a su lado y la tierra bajo sus pies, Elena conoció una paz que solo había vislumbrado en sueños. Una certeza tranquila creció en ella como un estribillo que finalmente se sabía de memoria. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar.
El otoño pintó el campo de ámbar y ocre. Elena, subida a una escalera de mano en el salón principal del centro comunitario, colgaba farolillos de papel de las vigas de madera mientras el patato, olor a pintura fresca, flotaba en el aire. A través de los altos ventanales podía ver a los trabajadores instalando los columpios en el terreno recién cubierto de césped. Unos columpios que atrapaban la luz del sol, un tobogán que se curvaba como una coma contra el horizonte. Sofía irrumpió por las puertas dobles, y sus zapatillas chirriaron sobre el hormigón pulido. «¡Mamá! ¡Ha llegado el letrero!». Elena bajó, con las articulaciones doliéndole agradablemente por el trabajo honesto. Afuera, un camión de plataforma esperaba con el motor al ralentí, y el humo del escape se enroscaba en el aire fresco. Dos hombres descargaban con cuidado un letrero de madera con las letras talladas y rellenas de pintura dorada. Centro Comunitario Benítez Morales. «Es precioso», susurró Elena, pasando los dedos por la superficie lisa, sintiendo las ranuras que deletreaban el nombre de su familia. La jefa de obra, una mujer local llamada Diana, de manos callosas y una coleta práctica, se acercó con un portapapeles. «La fontanería está terminada. El sobrino de Montero hizo un buen trabajo. La instalación eléctrica ha pasado la inspección. Vamos según lo previsto para la inauguración del próximo sábado». Habían pasado 4 meses desde la revelación en el juzgado. El dinero, una suma que Elena todavía no podía comprender del todo, estaba en cuentas gestionadas por el bufete de Lina. Cada gasto se sentía trascendental. Las becas para los niños del parque de casas prefabricadas, el programa de condonación de deudas, la iniciativa de agricultura sostenible que volvería a reverdecer los campos baldíos. No todo el mundo lo entendía. En la iglesia, los susurros la seguían por el pasillo, algunos de admiración, otros de sospecha. «El orgullo precede a la caída», le había oído decir a la señora Serrano, con palabras afiladas como alfileres. En el supermercado, el carnicero que antes apenas la saludaba, ahora la llamaba «Señora Morales», con un respeto exagerado. «¿Señora Morales?». La voz de Diana la trajo de vuelta. «Sobre el programa de actividades extraescolares. Ahora tenemos 35 niños inscritos, pero necesitaremos más voluntarios». Elena asintió, su mente ya catalogando posibilidades. «Preguntaré en la iglesia el domingo». Y el señor Hernández, del instituto, dijo que algunos alumnos de último año necesitan horas de servicio comunitario. Sofía le tiró de la manga. «¿Puedo enseñarles mis libros, mamá? ¿Para la biblioteca?». «Claro, cariño. ¿Por qué no vas a cogerlos del coche?». Mientras Sofía salía corriendo, Elena contempló el edificio que se alzaba sobre una tierra que una vez pareció estéril. Dentro habría aulas para la educación de adultos, una cocina industrial para la formación culinaria, salas de reuniones para grupos comunitarios y una biblioteca llena de libros que susurraban sobre mundos más allá del condado de Alcorza. «¿Has hecho algo especial aquí?», dijo Diana, siguiendo su mirada. La mayoría de la gente habría cogido ese dinero y se habría largado. Elena sonrió. «Este es mi hogar. Siempre lo ha sido, incluso cuando no podía verlo». El sonido de neumáticos sobre la grava hizo que ambas mujeres giraran la cabeza. Un todoterreno familiar se detuvo, de un negro reluciente contra el aparcamiento polvoriento. Gerardo Montero salió, con sus botas lustradas captando la luz y el rostro ilegible tras unas gafas de sol caras. «Señoras», dijo, caminando hacia ellas con la confianza natural de un hombre acostumbrado a la deferencia. «El lugar está quedando muy bien». Elena se enderezó, sintiendo cómo resurgía una vieja cautela. «Su sobrino trabaja bien, señor Montero. Diana dice que la fontanería pasó la inspección. Javier es un chico listo, solo necesitaba una oportunidad». Se quitó las gafas de sol y las guardó en el bolsillo de la camisa. Sus ojos, que a Elena siempre le habían parecido fríos, parecían cansados bajo la luz del otoño. «¿Tiene un minuto para hablar?». Caminaron hasta un banco recién instalado bajo un viejo roble.
Las hojas susurraban sobre sus cabezas y algunas caían en espiral hasta aterrizar a sus pies. A lo lejos, Sofía colocaba libros en una mesa plegable, con la concentración frunciéndole el ceño. «Seré directo, señora Morales», comenzó Montero, con la voz despojada de su habitual deje. «Tengo una propuesta para usted». Elena se tensó. «No vendo la tierra, señor Montero». Él levantó una mano. «No es ese tipo de propuesta. He estado pensando en lo que dijo, sobre alimentar a la gente antes de alimentar la codicia». Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo. «Soy dueño de 16 hectáreas adyacentes a las suyas, con buenos derechos de agua. Las he tenido paradas durante años, esperando a los promotores inmobiliarios. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si no harían más bien como parte de su proyecto. El programa de agricultura sostenible que está planeando podría funcionar mejor con más terreno». Elena lo estudió, buscando la trampa. «¿Por qué haría usted eso?» Montero miró hacia el horizonte, donde los molinos de viento giraban contra el cielo. «Llevo 40 años en este condado. He construido lo que creía que era el éxito. Una casa grande, sin nadie dentro. Mucho terreno, sin nada que crezca». Recogió una hoja caída y la hizo girar entre sus dedos. «Quizás he estado midiendo las cosas de forma equivocada». La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil como una tela de araña. Elena pensó en todas las veces que había temido a este hombre, en todas las noches que había pasado en vela preocupada de que le quitara lo poco que tenía. La idea de que pudiera estar solo nunca se le había ocurrido. «¿Qué propone exactamente?», preguntó. «Una asociación. Yo dono la tierra a su fundación. Usted me deja ser parte de la construcción de algo que importe». Sofía apareció ante ellos, con los brazos llenos de libros de colores. «Señor Montero, ¿quiere ver nuestra biblioteca?». El rostro de Montero se suavizó de una manera que Elena no había visto antes. «Sería un honor, señorita Sofía». La siguieron hasta la mesa plegable donde había colocado libros de cuentos, enciclopedias de ciencias y novelas con las esquinas dobladas, rescatadas de mercadillos y donaciones de la iglesia. «Esto es solo el principio», explicó Sofía, con una voz seria por la responsabilidad. «Mamá dice que tendremos cientos más. Cualquiera puede cogerlos prestados». Montero se arrodilló para examinar un ejemplar ajado de La telaraña de Carlota. «Este era el favorito de mi hija», dijo en voz baja. «Ahora está en la capital. Es abogada. No viene mucho a casa». La revelación cambió algo en la comprensión de Elena. Este hombre tenía una hija, había leído cuentos antes de dormir, había conocido un amor más allá de la acumulación. Intentó reconciliar a este Montero con el que le había deslizado un cheque miserable sobre una mesa, el que había contado con su desesperación. «Señor Montero», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, «tendría que discutir cualquier asociación con mi abogada y la junta de la fundación, pero le agradezco la oferta». Él asintió, levantándose con una ligera mueca que delataba su edad. «Justo, sin prisas». Le entregó el libro a Sofía. «Tienes buen ojo para la calidad, jovencita. Este es un clásico». Mientras caminaba de regreso a su vehículo, Elena sintió que el suelo bajo sus pies se movía sutilmente, como placas tectónicas que se realinean tras una larga resistencia. El hombre que una vez pareció un enemigo, ahora se mostraba simplemente humano, imperfecto, quizás solitario, posiblemente en busca de redención. Esa tarde, mientras la luz dorada se derramaba sobre la cocina de la finca, Elena llamó a Lina para discutir la propuesta de Montero. La voz de la abogada crepitó a través del altavoz, práctica como siempre. «Necesitaríamos análisis medioambientales, un estudio exhaustivo del título de propiedad, y querría que la donación estuviera estructurada para evitar cualquier reclamación futura». Elena removió una olla de estofado y el rico aroma llenó la cocina. «¿Crees que es genuino?». La risa de Lina fue seca. «La gente a veces te sorprende, Elena, incluso Gerardo Montero».
Después de cenar, Elena y Sofía se sentaron en el columpio del porche, escuchando a los grillos afinar para su sinfonía nocturna. El aire olía a tierra y a promesa. Sofía se apoyó en su madre, cálida y sólida. ¿Vamos a coger la tierra del señor Montero, mamá? Elena apartó el pelo de la frente de su hija. Quizás, si es lo correcto para todos. Parecía triste. Sí, parecía. Sofía bostezó, acurrucándose más, cerca. Quizás necesita amigos. Elena contempló el cielo que se oscurecía, donde las estrellas aparecían una a una, cada una un punto de luz de posibilidad. Los últimos meses le habían enseñado que la riqueza podía medirse de muchas maneras. En tierra y dinero, sí, pero también en propósito, en comunidad, en la oportunidad de construir algo que la sobreviviera. Quizás todos los necesitemos, cariño, dijo en voz baja. Quizás todos. La inauguración del Centro Comunitario Benítez Morales amaneció clara y fresca, con el cielo de noviembre como un lienzo azul perfecto extendido sobre el condado de Alcorza. Elena se miró en el espejo de su habitación, alisándose un vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Azul oscuro, como el cielo de fuera, sencillo pero nuevo. No recordaba la última vez que había comprado algo sin mirar primero la sección de rebajas. Desde el piso de abajo llegaba el traqueteo de la preparación del desayuno. Sofía ayudando a la pastora Raquel a colocar magdalenas en bandejas prestadas, sus voces subiendo y bajando en una conversación fluida. Por la ventana abierta, Elena podía oír llegar los primeros coches, los neumáticos crujiendo sobre la grava, las puertas de los coches cerrándose de golpe, las voces emocionadas de los niños llevadas por el aire de la mañana. La última semana había sido un torbellino de preparativos, sillas entregadas, suelos pulidos, libros colocados en las estanterías de la nueva biblioteca. Lina Lavail había ayudado a escribir un discurso que ahora reposaba sobre la cómoda, con las esquinas impecables y sus palabras siendo a la vez una promesa y una confesión. Elena pasó los dedos por el papel, con el corazón revoloteando por el peso del día. Un golpe en la puerta captó su atención. «¿Elena? Ya casi es la hora». La voz de la pastora Raquel, cálida como el pan recién hecho. En el centro comunitario, la gente se reunía en grupos, familias del parque de casas prefabricadas con sus mejores galas de domingo, agricultores con camisas planchadas y botas limpias, autoridades locales con sonrisas ensayadas, niños que correteaban entre los adultos, con una energía apenas contenida. Elena se movía entre ellos, aceptando felicitaciones, respondiendo preguntas, presentando a personas que habían vivido como vecinos durante años, sin conocerse realmente. Miguel Ortega apareció a su lado, sombrero en mano, con los ojos arrugados por la aprobación. «Señora Morales, la Junta Directiva de Energías del Valle Árido le envía esto». Le entregó un sobre, una subvención equivalente para el programa de agricultura sostenible. Antes de que Elena pudiera responder, una figura familiar emergió de la multitud. Gerardo Montero, pero no como ella lo había visto nunca. Atrás quedaban el traje de diseño y las botas lustradas. En su lugar, vestía unos sencillos pantalones de color caqui y una camisa de botones, y a su lado había una mujer joven con un traje de pantalón, cuyos rasgos recordaban a los de él. «Señora Morales», dijo, extendiendo la mano, «me gustaría presentarle a mi hija Rebeca». La joven sonrió, con un apretón de manos firme. «Papá no ha parado de hablar de su proyecto. Tenía que verlo por mí misma». Elena les dio la bienvenida, notando cómo los ojos de Montero recorrían el espacio, no calculando el valor, como podrían haber hecho antes, sino fijándose en los detalles. Los dibujos de los niños ya expuestos en las paredes, la pareja de ancianos examinando libros en el rincón de la biblioteca, los adolescentes colocando sillas con un cuidado inesperado. «Es hora de la ceremonia», llamó Diana, señalando hacia el pequeño podio instalado cerca del letrero recién colocado. La boca de Elena se secó.
Había hablado en público exactamente una vez antes, en una reunión del consejo escolar donde había solicitado nerviosamente clases de refuerzo para Sofía. Ahora, más de 100 personas se congregaban, esperando sus palabras. Sofía apareció a su lado, deslizando una pequeña mano en la suya. «Lo harás genial, mamá», susurró. La multitud se silenció mientras Elena se acercaba al podio. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeñas estrellas. Desdobló su discurso y luego lo dejó a un lado. Las palabras cuidadosamente elaboradas le parecieron de repente inadecuadas para la plenitud de su corazón. «Hace 6 meses», comenzó, con la voz más firme de lo que esperaba. «Estaba en una notaría y me decían lo poco que valía la tierra de mi familia». Algunas risas de complicidad se extendieron por la multitud. Entonces no sabía lo que se escondía bajo esa tierra. No solo derechos mineros, sino historia, herencia y esperanza. Señaló el edificio que los rodeaba. «Este centro no me pertenece, nos pertenece a todos nosotros, a cada familia que ha luchado para llegar a fin de mes, a cada niño que ha necesitado un lugar seguro después de la escuela, a cada anciano con sabiduría que compartir, a cada persona que alguna vez ha sentido que su voz no importaba». Elena encontró el rostro de Sofía entre la multitud. Los ojos de su hija brillaban de orgullo. «Lo llamamos Benítez Morales porque une el pasado y el futuro. Mi tío abuelo, Ricardo Benítez, sabía que el valor de esta tierra iba más allá del dinero. La protegió para una generación que nunca llegaría a conocer». Su mirada se dirigió a Montero, que estaba de pie al fondo, con su hija a su lado. «He aprendido que la riqueza no es solo lo que tienes, es lo que construyes junto a otros. Y a veces, las alianzas más valiosas surgen de los lugares más inesperados». Los murmullos se extendieron mientras Elena continuaba, anunciando la donación de tierras de Montero y la formación de un programa ampliado de formación agrícola. Presentó a Miguel y la subvención equivalente de energías del Valle Árido, a Diana y su equipo de construcción, a la pastora Raquel y a los coordinadores de voluntarios. «Hoy no solo estamos inaugurando un edificio», concluyó con la voz embargada por la emoción. «Estamos abriendo un nuevo capítulo para nuestra comunidad. Todos tienen un lugar aquí, todos tienen valor aquí, todos pertenecen aquí». Estallaron los aplausos, no por cortesía, sino genuinos, salpicados por los vítores de los adolescentes y un «Aleluya» de la pastora Raquel. Cuando Elena se alejó del podio, Sofía corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «Eso ha sido mejor que tu discurso de papel, mamá», susurró. La celebración se prolongó durante toda la mañana. Visitas a las aulas y a la cocina industrial, inscripciones para clases de educación de adultos, niños explorando el nuevo parque infantil. Elena se movió a través de todo ello en una especie de ensueño, aceptando felicitaciones, haciendo presentaciones, presenciando cómo se formaban conexiones como delicados puentes entre vidas que antes solo habían orbitado una alrededor de la otra. En el rincón de la biblioteca, encontró a Montero sentado solo, con un ejemplar de «Matar a un ruiseñor» abierto en su regazo. Levantó la vista cuando ella se acercó, y una sonrisa melancólica suavizó sus rasgos. «Un gran día, señora Morales». Elena se sentó a su lado, alisándose el vestido. «Gracias por venir y por la donación de las tierras». Él cerró el libro, pasando un pulgar por el lomo. «Últimamente he estado pensando en el legado, en lo que dejamos atrás». Señaló con la cabeza hacia donde Rebeca charlaba con Miguel junto a la mesa de los refrescos. «Mi hija me recordó que todos mis negocios inmobiliarios no significarán mucho cuando ya no esté, a menos que hayan marcado una diferencia para alguien más que para mí». La confesión quedó suspendida entre ellos, honesta de una manera que sus encuentros anteriores nunca lo habían sido. Elena pensó en su propio viaje, desde la mujer que temblaba ante la autoridad hasta alguien que podía levantarse y decir su verdad.
Nunca es tarde para cambiar de dirección, señor Montero. Él sonrió, y esta vez la expresión llegó a sus ojos. Gerardo, por favor. Elena, entonces. Afuera las risas de los niños se elevaban desde el parque infantil. Dentro, un grupo se reunía alrededor de un anciano que demostraba técnicas tradicionales de tejido, sus manos nudosas moviéndose con una gracia experta. El sonido de una guitarra flotaba desde otra habitación donde unos adolescentes habían organizado una sesión de música improvisada. Su discurso, dijo Gerardo en voz baja, sobre que todos pertenecen. He vivido en este condado toda mi vida y nunca me he sentido así. Elena consideró esto. ¿Cómo un hombre con tanto podía sentir tan poca conexión? El centro necesitará un asesor empresarial, dijo. Alguien que entienda de finanzas, de gestión de propiedades. La junta se reúne los martes por la tarde. Algo parecido a la esperanza parpadeó en su rostro. Puede que conozca a alguien adecuado. La última hora de la tarde, la multitud se había dispersado. Elena se sentó en un banco bajo el roble, observando a Sofía ayudar a los niños más pequeños a cruzar las barras de mono. La paciencia de su hija era un espejo que reflejaba cuánto habían crecido ambas. Rebeca Montero se acercó, con la chaqueta colgada del brazo. Quería darte las gracias antes de volver a la capital, dijo, sentándose junto a Elena. Por lo que sea que le dijiste a mi padre. Está diferente. Escucha más. Habla de cosas que importan. Elena sonrió, observando a Gerardo al otro lado del parque infantil, inmerso en una conversación con el señor Álvarez. A veces la gente solo necesita que la vean de verdad, por quienes podrían ser, no solo por quienes han sido. Mientras el crepúsculo se cernía, los últimos visitantes se marcharon. Elena y Sofía recorrieron los pasillos vacíos, apagando luces, enderezando sillas, sus pasos resonando en los suelos pulidos. El edificio parecía respirar a su alrededor, las habitaciones guardando las risas y conversaciones del día como preciosos recuerdos. ¿Podemos hacer esto todos los días, mamá?, preguntó Sofía, reprimiendo un bostezo. Elena apartó el pelo de la frente de su hija, sintiendo el peso perfecto del amor y el propósito. No todos los días, pero muchos días. Esto es solo el principio. Afuera, las estrellas perforaban el cielo que se oscurecía, una por una. El aire olía a tierra que se enfriaba y a nuevas posibilidades. Caminaron de la mano hacia su camioneta, dejando atrás un edificio que volvería a abrir mañana, y al día siguiente, y todos los días posteriores. Una promesa cumplida, un legado iniciado. La primavera llegó al condado de Alcorza en un torbellino de flores silvestres y cantos de pájaros. Un año después de encontrar la caja de hojalata bajo las tablas del suelo, Elena estaba de pie en campos que una vez habían sido estériles, observando a los voluntarios plantar hileras de verduras, tomates, pimientos, judías y calabacines que se extendían hacia el horizonte en líneas verdes y ordenadas. La tierra, enriquecida con compost y cuidado, olía a riqueza y a vida. Cerca, las tuberías de riego brillaban bajo el sol de la mañana, extrayendo agua del pozo rehabilitado. «Señora Morales», un adolescente la saludó desde detrás de una carretilla. «¿Dónde quiere estos plantones?». Elena se protegió los ojos del sol, reconociendo a Martín Torres, 16 años, callado, una vez a punto de abandonar los estudios. Ahora dirigía el programa agrícola juvenil, enseñando a los niños más pequeños a cultivar alimentos mientras obtenía créditos para un futuro título en agricultura sostenible. Junto a la valla del Este, Martín, vamos a empezar el jardín de hierbas aromáticas allí. La transformación de la tierra reflejaba la transformación de la comunidad. El Centro Benítez Morales bullía de actividad a diario. Personas mayores impartiendo clases de cocina en la cocina industrial, madres jóvenes asistiendo a cursos para obtener el graduado escolar,
mientras sus hijos jugaban bajo supervisión. Adolescentes como Martín, encontrando un propósito en un trabajo que los conectaba con algo más grande que ellos mismos. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo. El nombre de Lina apareció en la pantalla. «Acabo de recibir la confirmación», dijo la abogada sin preámbulos. «El gobierno autonómico ha aprobado la subvención para la ampliación de la formación profesional. La construcción puede empezar el mes que viene». Elena le dio las gracias y guardó el teléfono mientras Sofía se acercaba, con un portapapeles en la mano y el pelo recogido en una práctica coleta. A sus 11 años, su hija había florecido en el último año, más segura, más compasiva, asumiendo responsabilidades en el centro con un liderazgo natural. «La clase de infantil viene a las 10 para su lección de siembra», informó Sofía. «Y la señora Serrano ha traído más galletas para la sala de descanso de los voluntarios». Elena sonrió al mencionar a la señora Serrano, que en su día fue su crítica más acérrima, y ahora era una voluntaria dedicada que traía dulces y organizaba colectas de ropa. «Gracias, cariño. ¿Por qué no les enseñas el jardín de mariposas cuando lleguen?» El jardín de mariposas había sido el proyecto de Sofía, una parcela vibrante de flores autóctonas diseñada para atraer a las monarcas en su ruta migratoria. Como muchas de las iniciativas del centro, tenía múltiples propósitos: belleza, educación y restauración ambiental trabajando en armonía. Mientras Sofía se alejaba a toda prisa, Elena vio una camioneta familiar entrando en el aparcamiento de grava. Gerardo Montero salió, ya sin parecer fuera de lugar, con botas de trabajo y vaqueros, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Los últimos meses lo habían suavizado de alguna manera, no solo su apariencia, sino su esencia. Las reuniones semanales de la Junta se habían convertido en una auténtica colaboración. Su perspicacia para los negocios equilibraba la visión de Elena de maneras que fortalecían a ambos. «Buenos días, Elena», dijo, acercándose con el paso fácil de alguien que se siente cómodo en su entorno. «Tengo los informes trimestrales listos para revisar, y Rebeca ha enviado esas plantillas legales para el programa de aprendices». Caminaron hacia el centro, pasando por el parque infantil donde los niños de preescolar chillaban en los columpios, sus risas llevadas por la brisa primaveral. Dentro, el salón principal bullía de actividad matutina, una clase de nutrición para madres primerizas, un taller de habilidades laborales para veteranos, estudiantes de secundaria catalogando libros para la biblioteca en expansión. En el pequeño despacho de Elena, las macetas prosperaban en el alféizar de la ventana. Al principio se había resistido a tener un espacio propio, prefiriendo moverse entre la gente a la que servía el centro. Pero Lina había insistido en que necesitaba un lugar para gestionar la creciente operación, y Elena lo había hecho gradualmente suyo. Fotos familiares compartiendo espacio con dibujos de niños, la escritura original en un marco sencillo, junto al primer euro ganado en el puesto de venta de productos de la huerta del centro. Gerardo extendió los informes financieros sobre su escritorio, señalando tendencias y proyecciones. «La cocina de formación ya es autosuficiente. El servicio de catering cubre los costes operativos más un 15%, que estamos reinvirtiendo en el fondo de becas culinarias». Elena asintió, tomando notas. «¿Y la producción de la huerta?» «Va según lo previsto para abastecer tanto las necesidades del centro como el mercado del fin de semana. Para el otoño deberíamos poder ofrecer cestas de temporada a la comunidad». Su conversación fluía con facilidad, salpicada por los sonidos del edificio vivo que los rodeaba. Puertas que se abrían y cerraban, voces que se alzaban en discusión o instrucción, ocasionales estallidos de risa. A través de la ventana, Elena podía ver a Martín guiando a los niños más pequeños a trasplantar plantones, sus manos suaves a pesar de su tamaño. «He estado pensando», dijo Gerardo, cerrando su carpeta, «en expandir el modelo de fundación de tierras a otros condados. Hay una propiedad a las afueras de Aguas Claras, buena tierra, cayéndose a pedazos.
El dueño falleció sin herederos. El condado piensa subastarla el mes que viene. Elena arqueó una ceja. ¿No está comprando ya suficientes tierras? Él sonrió, una expresión ahora natural en un rostro que una vez pareció permanentemente fijo en el cálculo. No para mí, para esto. Hizo un gesto para abarcar el centro, los campos más allá. Lo que has construido aquí, Elena, es una plantilla que podría funcionar en otros lugares. Las comunidades necesitan anclas, lugares que unan a la gente por encima de las divisiones que creamos. La idea se asentó en la mente de Elena, como una semilla que encuentra tierra fértil. Necesitaríamos socios, liderazgo local. He iniciado algunas conversaciones. La gente está observando lo que está sucediendo aquí. Un golpe en la puerta los interrumpió. La pastora Raquel estaba en el umbral, con el pelo cano escapando de su práctico moño y el delantal espolvoreado de harina. Elena, el inspector de sanidad está aquí para la certificación de la cocina, y esa reportera del periódico de la capital ha llegado antes de tiempo. Elena recogió sus notas, el día cambiando a su siguiente fase. Continuaremos esta discusión en la reunión de la Junta, Gerardo. Fuera de su despacho, se detuvo a observar el salón principal, la fácil mezcla de personas que de otro modo nunca se habrían relacionado. El señor Álvarez, ahora supervisor de mantenimiento del centro, enseñando a un grupo de adolescentes a reparar motores pequeños. La señora Serrano y varias madres del parque de casas prefabricadas catalogando donaciones para el programa de ayuda de emergencia. Miguel Ortega, que se había convertido en un visitante habitual, discutiendo sobre la conservación del agua con los agricultores locales. La reportera, una mujer joven de ojos brillantes y con una grabadora en la mano, se acercó. «Señora Morales, soy Daniela Ruiz, del Correo. Gracias por aceptar la entrevista». Caminaron juntas por los terrenos, Elena explicando los programas del centro mientras Daniela grababa y tomaba fotografías. Cerca del invernadero, encontraron a Sofía dirigiendo a los niños de infantil en un círculo, enseñándoles una canción sobre el ciclo de vida de las plantas, su voz clara y segura. «Su hija parece muy involucrada», observó Daniela. Elena sonrió, observando a Sofía demostrar cómo trasplantar con cuidado los plantones a macetas más grandes, los niños siguiendo su ejemplo con seria concentración. «Ella ayuda a dirigir nuestros programas juveniles. El centro es tan suyo como de cualquiera. Y el modelo de financiación, que combina los ingresos de los derechos mineros con subvenciones y empresa social, es inusual para el desarrollo rural. Creemos que la sostenibilidad no es solo medioambiental, también es financiera. Todo lo que hacemos necesita generar ingresos o crear un valor que fortalezca a la comunidad a largo plazo». La reportera asintió, tomando notas. «Una última pregunta, señora Morales. ¿Qué le diría a otras comunidades que enfrentan desafíos similares? Despoblación, falta de oportunidades económicas, jóvenes que se van». Elena consideró esto mientras pasaban junto al molino de viento, sus aspas girando firmemente contra el cielo azul. La pregunta tocaba el corazón de todo lo que había aprendido en el último año, sobre la riqueza, la comunidad y el coraje para reimaginar lo que parecía inamovible. «Les diría que miren bajo la superficie», respondió finalmente. «Cada comunidad tiene recursos ocultos, no siempre derechos mineros, sino conocimiento, habilidades, conexión con el lugar. La clave es sacar esos recursos a la luz y usarlos para servir al conjunto, no solo a unos pocos». Más tarde esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre los campos recién plantados, Elena se encontró sola en el porche de la finca. Dentro, Sofía hablaba por teléfono con Rebeca Montero, discutiendo ideas para un campamento de ciencias de fin de semana. El sonido de la conversación animada de su hija flotaba a través de las ventanas abiertas. La mirada de Elena recorrió la propiedad, el centro con sus luces todavía encendidas mientras comenzaban las clases nocturnas, el granero rehabilitado donde ahora trabajaban y enseñaban artesanos locales,
los campos donde crecían alimentos para personas que una vez habían conocido el hambre. Más allá, se alzaba el molino de viento, girando como Lobú lo había hecho durante generaciones, extrayendo vida de profundidades que la sequía no podía tocar. Hacía un año, había estado en este mismo lugar, aterrorizada e insegura, sosteniendo una escritura que no podía permitirse mantener y enfrentando un futuro que no podía imaginar. Ahora se sentaba rodeada de manifestaciones de un tipo diferente de riqueza. No solo el dinero que lo había hecho posible, sino las conexiones, el propósito y el sentido de pertenencia que le daban significado. La puerta mosquitera chirrió, y Sofía apareció con 2 vasos de limonada, con la condensación perlada en los lados. Le entregó uno a Elena y se sentó a su lado en el columpio del porche, sus hombros tocándose. El aire de la tarde olía a cosas que crecen y a posibilidad. Rebeca dijo que vuelve de la capital, informó Sofía. Va a ayudar con la asesoría legal y el proyecto de Aguas Claras. Elena asintió, sin sorprenderse. Muchos de los que se habían ido estaban encontrando razones para volver, o para quedarse en primer lugar. El centro se había convertido en una fuerza gravitacional, atrayendo a la comunidad a su órbita. «Mamá», dijo Sofía después de un momento, con voz pensativa, ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si le hubiéramos vendido la finca al señor Montero ese primer día? Elena consideró la pregunta, observando la última luz del sol dorar el molino de viento. En el año transcurrido desde que descubrió su herencia, había aprendido que la verdadera riqueza fluía como el agua, valiosa solo cuando se movía, cuando nutría, cuando se compartía. Creo, dijo con cuidado, que nos habríamos perdido descubrir quiénes somos realmente. Sofía asintió, con satisfacción en el gesto. A sus 11 años entendía más que muchos adultos, que la dignidad no se encontraba en tener, sino en llegar a ser, que la verdadera seguridad no provenía de los muros, sino de los puentes. Mientras el crepúsculo se profundizaba hacia la noche, se encendieron luces por toda la propiedad, cálidos cuadrados amarillos que marcaban los lugares donde la gente se reunía para aprender, para crear, para conectar. Desde el centro, la música llegaba flotando en la brisa de la tarde, el coro de mayores ensayando para el festival comunitario del fin de semana. Una certeza tranquila creció en Elena como un estribillo que finalmente se sabía de memoria. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar, y cuando se comparten, solo se multiplican.